Luego de algunas semanas sin tocar a la liga italiana, regresamos a casa, regresamos a hablar de la Juventus porque la Juve gana la partida más difícil de ganar en Bérgamo contra el Atalanta. Porque es relativamente curioso que este equipo sea capaz, a distancia de pocas semanas, de perder prácticamente, tirar 2 puntos en casa contra el Sassuolo y luego ganar tres en Bérgamo contra todo un Atalanta. Sobre todo porque contra el Sassuolo en casa vimos un equipo de la Juve que dejó mucho que desear en cuanto al rendimiento, en cuanto a la intensidad y al carácter que debe tener un grande de Italia y un grande del mundo. Mientras que contra el Atalanta, en el segundo tiempo sobre todo, vimos un equipo de la Juventus que en cuanto al carácter demostró a raudales. Intensidad no le faltó y sobre todo la calidad de los jugadores se demostró en un partido en el que la Juventus sufrió, pero ese sufrimiento lo utilizó para llevarse los 3 puntos. Y es esta una de las cualidades que Spalletti viene sacando, demostrando en cada partido esta temporada, porque es un equipo que no está completo, es un equipo que le faltan jugadores claves, es un equipo que vamos a comentar en los próximos minutos cómo esta Juventus está jugando sin delantero centro. Spalletti, alguno podría decir, se ha vuelto loco porque delantero centro en la carta, en el papel, tiene y de sobra, pero tácticamente no los está utilizando porque no son jugadores que se adaptan a ese perfil. Bien, vamos a seguir en los próximos minutos a comentar de este partido del Atalanta, pero sobre todo en general de la temporada de la Juventus, de cómo nosotros como aficionados tenemos que aprender de esta temporada de la Juventus, qué cosas tenemos que sacar de positivo y sobre todo el por qué la directiva de la Juventus ha hecho bien en renovar el contrato de Luciano Spalletti hasta el 2028, porque esa es, yo creo que la mejor noticia de este año para la Juventus. Para continuar, yo comienzo con esta pregunta. La pregunta que ha dejado Spalletti en las últimas conferencias de prensa, cuando se le pregunta por los resultados de la Juventus, que el por qué el equipo está sufriendo tanto en esta carrera por la clasificación a la Champions. Ha dicho Spalletti, ¿cuál es la verdadera Juventus? Es la que demuestra bien poco y queda a deber contra el Sassuolo, o la que demuestra carácter, solidaridad y calidad contra el Atalanta en Bérgamo, sabiendo sufrir y resistiendo en los momentos puntuales del partido. Bien, seguramente el entrenador, como todos nosotros, nos quedaremos con la pregunta que por el momento no tiene respuesta al ser un equipo en construcción, un proyecto en construcción, como ya he dicho varias veces en videos anteriores, es muy normal que existan estos altibajos en cuanto al rendimiento, porque esta Juventus va de lo sublime acá arriba a lo ridículo acá abajo, porque son cosas normales cuando se comienza un proyecto desde cero y todavía aún más difícil en un proyecto como el de Luciano Spalletti, que comenzó ni siquiera de inicios de temporada, comenzó ya con la temporada en curso, lo que no le ha permitido hacer pretemporada, no ha podido construir el equipo como él hubiese deseado. Pero esta vez, contra el Atalanta, el equipo, la Juve, se lleva una victoria que pudiera resultar decisiva en la carrera por la clasificación a la Champions, sobre todo si el grupo de jugadores, que muy joven el grupo de jugadores, aprende algo al respecto de cómo se afrontan los partidos decisivos. Porque es un grupo sano, un grupo donde no hay malos hábitos, se ve desde tantos detalles, es un grupo muy unido este de la Juventus, pero
que quizás le falta todavía ese carácter sólido y esa grinta, como se dice en Italia, esa intensidad que hubiese convertido en un camino mucho menos escabroso esta carrera a la clasificación a la Champions League, donde la Juventus está sufriendo demasiado, pero es un sufrimiento constructivo porque este equipo tiene que aprender que se necesita ser más compactos, no solo como grupo, sino también en el terreno de juego. Y ahora vamos a hablar de la Juventus de esta temporada, porque en esta época Luciano Spalletti, que ya avanza de varios meses, porque recordemos que llegó alrededor de octubre del año pasado, esta Juventus pareciera, siempre con el respeto a los entrenadores, o mejor dicho, al cuerpo técnico, con Luciano Spalletti al frente, y a los jugadores y a la directiva, la Juventus parece un experimento de esos que nos imaginamos, un experimento futbolístico. Es como si alguien se hubiese levantado por la mañana un día y como ya dije, hiciera esta pregunta. ¿Qué sucedería si un equipo jugara una temporada entera sin delanteros centros? Y lógicamente en la Juventus decidieron probar qué sucedería. ¿Y por qué? Porque ya es totalmente claro que delantero centro no lo es ni Jonathan David ni Luis Openda. Vlahovic se ha lesionado cada vez que hacía falta. Y Milik resucitó para la Pascua, nada de milagroso porque visto los pocos minutos que ha disputado, el delantero no ha sido tenido en cuenta por Luciano Spalletti. La Juventus es una de las 4 o 5 equipos más importantes de la Serie A, con una cantidad de alrededor de 300 millones de euros gastados en traspasos en en las últimas temporadas. Una masa salarial de alrededor de 110 millones de euros brutos. Y curiosamente no ha podido jugar con un delantero centro de nivel por el 70% de los partidos esta temporada. Saquen ustedes sus conclusiones. Esto es un mensaje. Y aquí es donde quiero mandar un mensaje a los pocos, pienso que hayan sido pocos los aficionados que se hayan preguntado el por qué se renovó el contrato de Luciano Spalletti antes del tiempo, sobre todo cuando había esa cláusula de mínimo cumplimiento en la cual se estipulaba que se necesitaba una clasificación en Champions para la renovación automática del contrato. Y esta es una respuesta porque Spalletti está sacando adelante una temporada inventando soluciones improbables y casi imposibles, haciendo marcar goles a prácticamente todos los jugadores y en particular a Boga. Boga, sí, el milagro de enero, cuando la Juventus necesitaba un delantero centro, pero en realidad llegó él, que un delantero centro no es, pero de alguna manera logra jugar ahí y marcar las diferencias. Y esto es todo mérito del entrenador. Y aquí hablo de lo que se tiene que aprender de la Juventus, o sea, no solo la Juventus como equipo, sino como sociedad, como club. Hablo del entorno Juventus, no solo los jugadores, cuerpo técnico, directivos, sino también el entorno Juventus, los aficionados, todos los que están cerca y siguen a la Juventus y están interesados en sus éxitos. ¿Por qué? Porque en esta temporada bastante extraña, los errores se han mezclado de manera casi increíble con las virtudes, pero que al final se ha convertido en algo de menos deprimente de las temporadas anteriores, donde sí, la Juventus a estas alturas estaba siempre flotando en las mismas posiciones que ahora, pero sobre todo sin el optimismo, sin el
mucho menos optimismo que tiene esta Juventus y sobre todo el optimismo que infunde a nosotros como aficionados que estamos viendo los partidos y que deseamos que la Juve vuelva al terreno que tanto merece y que el terreno histórico que es la lucha por el título de Italia, los Scudetto. Y es que estos meses de Luciano Spalletti han demostrado de manera, o mejor dicho, han evidenciado de manera bastante clara de qué cosa necesita este equipo. Y hablo de a nivel de carácter, incluso antes que a nivel técnico. ¿Y qué cosa se puede construir, ok, sobre las bases que ha logrado sentar Spalletti sin tener que destruir todo y comenzar desde cero por la enésima ocasión? Sí, se ha hecho, se ha logrado algo, pero queda mucho trabajo por hacer porque Luciano Spalletti y sus muchachos han logrado derrotar al Atalanta, pero se asoman en el horizonte Boloña y Milan antes de comenzar esa final descendiente del campeonato con partidos todavía un poco más asequibles. Mientras que en las oficinas, Comolli, el director general, y Chiellini, uno de los representantes de la Juventus, tienen de frente un verano de traspasos, un mercado de traspasos bastante intenso y movido, en el cual, sobre todo porque hay poco dinero para gastar y todo depende de la clasificación en la Champions, pero sobre todo también porque el nivel de error se ha reducido a cero. No se pueden cometer errores como en los años anteriores, en los cuales se ha ido a apuntar por jugadores jóvenes, por jugadores que quizás no habían sido probados en equipos de alto nivel. Y la continua cambio de proyecto en la Juventus, los continuos movimientos han provocado que estos jugadores hayan perdido valor, se hayan devaluado y ahora nos encontramos en una situación en la que hay que reducir costes y tratar de sacar a jugadores, meterlos en operaciones de cambio para traer jugadores a la Juventus que sean capaces de llevar la camiseta de la Juventus y sobre todo de rendir al máximo nivel y de darle sobre todo a Spalletti lo que necesita. Bien, en realidad esto es lo que tenía para ustedes hoy. Es importante, en las últimas semanas no he hablado mucho de la Juventus, sobre todo desde aquella derrota contra el Sassuolo, porque me desilusionó un poco esa derrota y entonces quise esperar a ver cómo evolucionaba todo. Vi Spalletti estaba en una situación de mucha presión e incluso en ese partido, después del Sassuolo, se alzaban voces en contra de Spalletti, algo que yo no tenía, algo que para mí no tenía ningún sentido. Creo que las bases que ha logrado sentar Spalletti en esta temporada servirán de mucho porque la llegada yo espero que un Lewandowski, aunque si ahora se dice que está teniendo mucho más acercamientos desde el Milan, pero creo que un Lewandowski o, por ejemplo un Bernardo Silva, jugadores de esa categoría que puedan venir aquí a la Serie a la Juventus, a darle ese impulso y sobre todo con jugadores jóvenes que necesitan de ese impulso, de esa experiencia para crecer de cara a la próxima temporada. Creo que esta Juventus podría colocarse quizás no favorita todavía para el título de Italia, pero sí al nivel de Napoli, de Inter, para luchar al menos hasta el final y no estar en esta situación que nos ha acompañado en las últimas 3 4 temporadas y de la que particularmente yo hablo por mí como aficionado. Estoy harto de ver a la Juventus luchando por un cuarto lugar, por una clasificación en Champions que debería tener ya asegurada en estas fechas del campeonato.
Bien, yo lo dejo aquí, los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.